¿Es Faustino Muñoz? He sido un privilegiado de la vida. ¿Por qué? Porque yo no trabajo, yo estoy haciendo mi hobby. Entonces, ¿qué ciclista tú decías, guau, este tiene un talento de la hostia, pero es que no quiere? El problema que tienes el ciclismo es que tienes que ser muy completo, si no, la bicicleta no va para adelante. Te voy a preguntar por un momento que no es agradable, pero que al final creo que tenemos que hablar de ello, que es la Operación Puerto. ¿Eso cómo se gestiona tú llegar a casa y decirle a tu mujer, no, que es que se acaba? Voy a contar cómo lo viví yo, porque yo lo viví en primera persona y fue una aberración. Ir a esa parte con Alberto Contador, que yo creo que es un poco una persona muy icónica en el mundo del ciclismo en España. Para nosotros se te ilumina la cara cuando hablo de Alberto. Alberto es como si fuera mi hijo. Dicen, los porteros de fútbol están locos. Una leche, un mecánico, con el coche en marcha, la bicicleta en marcha, agachaos, arreglando la bicicleta en marcha. Tú no puedes tener un follo porque pides una carrera, ¿no? ¿Comentas que tu padre falleció en qué año? En el 15. En el 15, vale. Yo te conozco sobre 18, 19. Y yo te conozco detrás de tu hijo. Ahí es un... no me toques. Bienvenidos al podcast Awesom Sport. Estamos en el canal Camino a la Cima. Estamos con Faustino Muñoz. Buenas, Faustino. ¿Qué tal? Estás campeonísimo. Muy bien. Vamos a empezar la entrevista como las empezamos todas. La primera pregunta que hacemos es, ¿quién es Faustino Muñoz? Pues nada, Faustino Muñoz es una persona normal y que se ha dedicado siempre pues a su pasión. Y en este caso pues ha sido ciclismo. Tuve la fortuna de muy joven de entrar en el círculo que eran los equipos y pues la empecé con 14 años la primera vuelta a España y eso fue cada vez a más, hasta que acabé en el 2016 pues por circunstancias, porque falleció mi padre y regentaba la tienda y tuve que tomar una decisión entre la tienda o continuar en los equipos. Y también tenía ya una edad que era, yo creo que era prudencial ya de dejarlo, porque a raíz de eso ni he disfrutado de familia ni he disfrutado de mis padres, entonces pues era la hora de De decidir. decidir y dejar. Claro. Sí. Comentas que con 14 años tu primera vuelta a España. Eso ahora sería hasta ilegal, ¿eh? Que un niño de 14 años estuviera ahí en el meollo, metido dentro de un coche o en Sí, papalinas. no. Entonces, ¿cómo un tío de 14 años da una vuelta a España? Pues mira, pues fue una cosa que mi padre, bueno, siempre me ha gustado el ciclismo. Cuando tenía 7, 8 años, en vez de irme a jugar al parque o esto, pues me iba un señor que era un mítico aquí en Villarreal, que era Manuel Llorens, y tenía una pequeño taller de bicicletas y arreglaba, pues estaba con él. No podía dejar porque con esos 7 años, pues. Y la verdad que mi padre en aquella época organizaba una carrera que era la Villarreal Morella y vino un equipo y le dijo que si tenía algún chico para poderle echar una mano en la carrera, porque habían dos etapas, Villarreal-Morella y Morella-Villarreal. Y pues nada, y fui con él y el hombre este pues se pensaba que iba a estar allí, pero no, pues le limpié las bicis, le arreglé las bicis, tendría pues yo qué sé, 12 13 años. Y el hombre ese pues me brindó de ir a más carreras, hice la Vuelta a Sedaví en Valencia y resultó que al final pues era el padre de Joaquín Rodríguez, el pulito, Ah, muy bien. Rodríguez Ayora. Entonces al año siguiente hizo el equipo profesional Colchón CR y me llamó. Entonces las primeras dos carreras que hice fue la Vuelta a Cantabria y de allí me dijo, mira, si quieres te vienes con nosotros a la Vuelta. Y la Vuelta me acordaré de que empezaba en la Manga de Malmenor y fuimos para allí. Y la verdad que fue entrar, corría en bici y cuando vine de la Vuelta pues le dije a mi padre pues que no iba a correr más. Que te ibas a dedicar a ayudar a los que corren. Efectivamente, que me iba a dedicar a lo que verdaderamente era mi pasión, la mecánica, y
corriendo bicicleta tampoco era... Mi padre se mosqueó, porque en aquella época era cadete y estaba con los mejores, que de hecho los que corrían conmigo luego corrieron en profesionales. Camilo Santos de Castellón, Vicente Mata en paz descanse de aquí de Villarreal, Ruidaura, Sanchís, todos llegaron a profesionales. Mi padre tenía que decir, joder, podías haber llegado. Ya, Y él pero le tu dije, camino era otro. correcto. Y eso a veces los padres. Y ahora que me hablas de este tema, yo creo que es una cosa que se ha perdido en la vida, en la sociedad, esa faceta de aprendiz, que la persona que acaba una carrera o que está estudiando ya quiere tener un puesto de prestigio dentro de una empresa, quiere tener este salario, quiere tener estas vacaciones. Lo que hay que hacer es trabajar, apretar el culo, trabajar, ir detrás de una persona que sabe, que sea tu mentor y el tiempo te pone, porque tú al final has conseguido grandes éxitos en tu carrera como mecánico, pero has tragado mucha mierda para llegar ahí. Y eso la gente de hoy en día, yo lo veo. Yo veo entrenadores que están empezando y no, es que yo quiero ahora tal. Y tú sabes a mí lo que me ha costado llegar a entrenar tercera división, que no estoy entrenando en una categoría, lo que he tenido que pelear, los Ya, partidos que he tenido que ganar, pero... que se regalan las cosas hoy en día en todo. Y la Pero gente bueno, no quiere aprender, no quiere trabajar, no, lo quiere todo hecho. yo también soy un aficionado, bueno, a consecuencia de que mi hijo Al juega fútbol, al fútbol. Y también te he visto tu trayectoria y también marcas un poco la diferencia entre los demás. Tú ves entrenadores o los entrenadores que he podido ver con mi hijo y los ves que, bueno, sí, son gente que han jugado fútbol sí, y sí. que por... Tú eres una cosa, te semejas bastante a mi... Sí, al 21 me lo dejé yo el fútbol. Efectivamente, pero te ves más o menos como Manolo. Ya. O sea, Manolo Saiz era el único que entró cuando eran los directores que tenía una carrera y entonces, pues, involucró a la gente a hacer cosas diferentes. Y tú en este caso lo mismo, tú estás entrenando equipos y has hecho cosas diferentes a los que están Sí, ahí. sí. Por eso estás a donde estás y bueno, el problema que tú puedes tener es que a lo mejor pues no te representa una persona o no tienes la suerte de estar En el sitio y el en el momento. sitio y en el momento. Porque simplemente tú, ¿por qué, qué tienes que envidiar tú a, no sé, a un jugador que haya estado jugando en primera, Ya. Xavi? Porque Xavi ha sido buen entrenador, él ha llevado al Barcelona y te estás dando cuenta que no ha sido tan bueno como el que está ahora. Ya está claro. A ver, al final, es lo que tú dices, esos contactos que yo sí que es verdad que si quiero progresar a más como entrenador, o subo equipos, que es lo que he hecho siempre, y eso es muy difícil, o voy detrás de alguien que quiera ser entrenador y me vea. Pero te ven como una amenaza. Dicen, es que este me va a quitar, no, al revés, yo te voy a ayudar a ser mejor 100%. Que de aquí alguna vez he tenido una conversación con alguno, es que yo pensaba que tú sí o sí querías ser entrenador. Al final quiero ganarme la vida desde el fútbol. Y Pero porque entonces es tu pasión. invierto 24/7 no, 32/7. Perfecto, pero porque es Saco tu horas, pero es saco horas pues, para porque es tu dedicarme al pasión y es lo fútbol. mismo que me pasaba a mí o que me Claro, pasa a mí. somos muy Yo, parecidos en eso. yo no, o sea, yo estoy en mi negocio y yo Y no soy lloras. y no, yo soy un privilegiado o he sido un privilegiado de la vida. ¿Por qué? Porque yo no trabajo, yo estoy haciendo mi hobby. Ya. Entonces, Encima te pagan. efectivamente, y encima mi padre, en paz descanse, lo decía, joder, si es que te pagan más que los médicos. Ya. Digo, papá, esto es una oferta, una demanda y yo disfruto. Y he disfrutado y sigo disfrutando. Ya. Entonces, es lo que yo ahora, por ejemplo, he cogido un chico y se lo estoy diciendo. O sea, tú tienes que disfrutar de tu trabajo. Ya. Porque si no disfrutas de tu trabajo, Está liquidado. estás liquidado. Eso se traduce a todas las personas, deportistas, ciclistas, de todo. El que esté o que vaya a entrenar y que vaya con una piedra porque tengo que entrenar, lo tiene jodido. Está En jodido. cambio, el que va a entrenar y Sí. pone las pelotas ahí encima de la mesa Sí, todos los sí. días, trabajo, Y ya está. querer es poder. Eso Es es. la frase que dice Alberto y es Eso es. realidad. Eso es. Vamos a ir un poco a tu trayectoria, porque si empezamos a intentar arreglar las No, mentes y el país, nos nada, vamos difícil. Aunque si mandáramos un poquito, cambiarían las cosas. bastante. Ahí lo dejo. Vamos a ir a esa trayectoria tuya que empiezas en este equipo y cómo a poco vas ascendiendo. Has hablado de una persona que te encuentras en la 11 que yo creo que marca un poco tu destino, que marca tu línea, que habrá Marca, sido tu patrón, habrá sido el que te habrá dicho cuando te has equivocado, por aquí sí, por aquí no, esto sí, esto no. Habrá sido como un padre deportivo. sí. Háblanos un poco de esa persona tan importante para ti en la 11. Bueno, pero he tenido bastante. O sea, estuve los años que estuve con el padre de Joaquín,
empecé a ver lo que era el ciclismo, lo que era el profesionalismo. Luego estuve con Miguel Moreno, un mítico del ciclismo que estuvo de director en La Casera, con Avellire, con no sé qué, con no sé cuántos. Y luego me ficha el Teca. El Teca, en aquella época, habían dos equipos punteros en España, uno era el Teca y otro el CAS, era como el Real Madrid y el Barcelona. Y fichó por Teca. Y ahí fue ya el primer año que fui al Tour, en el 85, 86, y ya en 89 conozco, en 88 conozco en el Tour de las Américas a Manuel Saiz, que estaba haciendo un máster en Estados Unidos. Y nada, ahí lo conozco, perfecto. En el año ese estaba Chozas conmigo en Teca, y en septiembre o julio o septiembre viene a la Vuelta a Cataluña y nos dice que va a sacar el equipo. Que no puede decir el nombre del sponsor, pero que saque equipo. Yo, entonces, callado, y no teníamos contratos, pero no teníamos contratos, y total me viene y me dice, mira, Chegar, tú te vienes aquí y tal igual, y digo, pues, le llamo a mi padre, digo, pero tendré que saber que... ¿Te puso un cheque? Y no, no es que me puso un cheque, me dijo que tenía que venir y ¿Qué te que... necesitaba? Y que la gente en el ciclismo tenía que tenía que pegar un paso de calidad, un paso cuantitativo, sobre todo la gente que estaba trabajando en los equipos y que íbamos a ganar tanto. Digo, como mi padre flipaba. Y cuando me dijeron el sponsor, pues vamos, no lo dudé ni un momento. Pasé directamente con él, y lo que te decía, me ha marcado una era, una época que yo creo que incluso ahora, después de 20 años que no está en el ciclismo, hay cosas que todavía son ideas o cosas suyas. Ha sido pionero en un montón de cosas, ha sido primero que llevó los pinganillos, los corredores. Fuimos el primer equipo que llevaban, que no tenían que viajar con la bicicleta en los aviones, que tenían una bicicleta en su casa. Somos los primeros que tenían una bicicleta de contrario en su casa. Todo eso se traducía en el rendimiento que teníamos que tenían los ciclistas en las carreras. Y éramos pues el equipo top que todos los equipos querían El copiar. espejo. Es un espejo que todos los equipos querían estar, y de hecho yo creo que fue el equipo, uno de los equipos mejores del mundo, pero no teníamos el mejor corredor del mundo, que era español, que era Miguel Indurain. Entonces ganábamos 50 carreras al año, 60, Menos las que te encontrabas a él. pero la que estaba Miguel, que era el Tour, pues nos machacaba ¿Y porque tú éramos todos. ahora viendo la película, hubieras cambiado o cambiaríais alguna estrategia de alguna carrera? ¿Dónde podríais haber reventado a Indurain y no, o de qué manera? Es que ahora, viendo lo que hacía Indurain, es lo que tenía que hacer o tendría que haber hecho, pues Manolo, en decir, bueno, voy a tener un corredor que le voy a dedicar única, exclusivamente al Tour, o los 9 corredores que van a ir al Tour. Entonces, ahora lo que estás viendo es que son bloques y que cada corredor tiene su cometido durante el año. Ya está claro, ya era más un poco... Y allí no, allí era salir, y desde enero ganábamos en la Vuelta a Mallorca, que era la primera, veníamos a Valencia, ganábamos, íbamos a Murcia, ganábamos, y ganábamos las 15 primeras carreras de todo el mundo, los Pero ganábamos. llegabas al Giro, Pero pum, llegábamos al Tour y llegabas al Giro y estaba el animal y adiós. hasta luego, Lucas. Porque en la Entonces contrarreloj encima te metía 3 minutos, ¿no? El tuyo era y recupéralo si tienes cojones. correcto, Porque en la montaña ponía ahí el plato grande, el tío ese, ¿eh? Y a ver quién lo coge. Sentado. era un prodigio de la naturaleza. Yo soy aficionado al ciclismo, que de hecho, bueno, tuve un accidente ¿Eh? muy grave y tengo ahí un yin y un yang con el ciclismo. Pero recuerdo yo 96, 97, 95, pues yo soy el 91. Muy jovencito, los veranos en casa de mi abuelo, viendo Indurain. Viendo Indurain. Es que era. Y yo de ese entonces me hago de Banesto porque mi abuelo estaba viendo y de mi familia somos de ahí Pero fíjate cómo será por Indurain. que ganaba el Tour, Eh, pero la Vuelta a España nunca la pudo ganar. Siempre se la ganaba. Ya. Y ¿Y eso por qué? porque, te vuelvo a repetir,
salía en la planificación que hacía Manolo, era dirigida a, yo creo que, bueno, también era lo que le imponían a mejor. Estamos hablando por hablar, porque los cupones solamente se vendían en España, no vendías Claro. cupones en Francia. Pero la Vuelta a España se la hemos ganado siempre. Nunca ha podido ganarnos una Vuelta a España. Y de hecho, hemos ganado, yo no sé, las Vueltas a España que hemos podido, yo creo que podemos ganar 12, 13. Y en España, todas las carreras de España las hemos ganado. ¿Qué ciclistas tenías ahí en la 11 que tú creas que hubieran podido llegar un poquito más lejos? Pero por esa cabeza, por esa preparación, por las influencias, por el entorno. Hostia. Porque esto es muy importante de cara a estos jóvenes que nos vean. Lo típico que te dice tu padre, fíjate con quién te rodeas, con quién vas, qué novia te buscas, qué amigos, qué haces en tu tiempo libre, cómo descansas, qué haces. ¿Qué ciclista tú decías, buah, este tío un talento de la hostia, pero es que no quiere? ¿A quién tenías Es ahí? que también hay situaciones o problemas que te pueden venir en la vida que te pueden dejar Total. naqueado. Mira, ahí tienes una bicicleta de un niño que era Miguel Ángel Martínez, que con 18 19 años estaba con los mejores, con Lejarreta, con Indurain, con tal. Tuvo un problema y en 2 años fulminado. Entonces, no sabes cómo. Ya, eso es la parte esa Correcto. incontrolable. Pero Es, yo no me refiero a eso, yo me refiero a, por ejemplo, en el fútbol. En el Real Madrid hace unos años ficha a Drente, mejor jugador del Mundial Sub-20, y decían que era una barbaridad ese jugador, el que hizo un Mundial o un Europeo de locos, no recuerdo, que aquí sí, sí, sí. saldrá alguien, no era el Mundial, era el Europeo y era el Sub-19, ¿vale? Disculpar que no tengo el dato. Pero que una barbaridad en el campo de fútbol. Y el tío llegó a Madrid y empezó a ver que en cualquier rincón había fiesta, que en cualquier rincón tal, mujeres, no sé qué, no sé cuántos, y a tomar por saco de lente. Es Entonces, que ¿algún ciclista que tú hayas tenido, que tú incluso hayas hecho un trabajo psicológico con él, de tío, va, aprieta, aprieta, que tú puedes con este, puedes con este? No sé, Jalabert, Tolano, algún ciclista así que tú hayas visto que no ha dado más por su cabeza o por su. Que no ha sido por sus condiciones, que en el fútbol eso es muy común. Bueno, el ciclismo no pasa. El en el ciclismo. ciclismo, el problema que tienes el ciclismo es que tienes que ser muy completo, si no, la bicicleta no va para adelante. Tú has hecho deporte, tú lo Se, ves, y si no pedaleas, no va para adelante. Yo, en los últimos años, desde que estuve en la 11, yo, ya te repito, he sido súper afortunado porque he tenido los mejores corredores del mundo y el mejor equipo de corredor de aquella época. Hemos tenido a Gelabert, que lo cogió Manolo siendo un sprinter y ganó una Vuelta a España. Ha ganado 10 etapas en una Vuelta a España. Hemos ganado la Milan-San Remo con él, el campeonato del mundo. Ha estado Eduardo Chozas, ha estado Breukin, ha estado Brunel. Es que nosotros íbamos al Tour con un equipo como si tú, que te gusta el fútbol, hicieras el equipo y estaría en la delantera, en la parte derecha Messi, en la parte central a Cristiano Ronaldo y en la parte izquierda a Yamin, yo qué sé. O sea, es que en la 11 era lo mejor, pero aún teniendo los mejores, no ganabais. no ganábamos, porque había uno que era un superdotado. Ya. ¿Y no Y intentasteis ficharlo? estaba muy arriesgado a Miguel, a José Miguel Echevarri y a Ya. Muzú. Y ahí en Entonces, ese Barça Madrid no estaba bien visto ese no fichaje. porque Manolo intentó ficharlo, pero en aquella época el ciclismo ya fue cuando pegó el salto de calidad y el salto económico. Entonces valía mucho dinero tenerlo. Pero Hubiera eh, sido un gancho bueno, quitárselo, ¿eh? hubiera sido un bombazo, porque se hubieras cogido la guinda del pastel. Ya. Pero estuvisteis cerca. Sí, ¿Y por qué crees que no se dio? porque yo creo que lo hizo bien. Se retiró arriba, como Alberto. Ya. Porque tú cuando estás 5 o 6 años en la cresta de la ola a top y estás en un equipo que es para ti y vas a otro equipo, no sabes cómo vas a reaccionar o, o sabes cómo va a haber, cómo voy a ir, Ya, y qué me cómo voy te a van a encontrar. recibir. Correcto. Pero Todo eso. estuvieron a punto de entrar. Hacemos la primicia. Lo que hubiera podido ser y al final no fue. Correcto. Te voy a preguntar por un momento que no es agradable, pero que al final
creo que tenemos que hablar de ello, que es la Operación Puerto. No quiero hablar de qué pasó, qué dejó de pasar, porque al final ha habido mil historias, pero yo quiero ir a esa parte personal de que habrían una infinidad de trabajadores dentro que de repente de la noche a la mañana, por un tema casi hasta político de que se mete por el medio gente, os quedáis todos sin trabajo. ¿Eso cómo se gestiona tú llegar a casa y decirle a tu mujer, no, no, que es que se acaba, que he invertido 20 años y ahora de momento nos quedamos con el culo al aire? Bueno, ¿Cómo lo vivís eso desde dentro, te voy a ese contar cómo tema? lo viví yo, porque yo lo viví en primera persona y fue una aberración. Te voy a decir una aberración porque a fecha de hoy toda la barbaridad que salió y las bolsas y no sé cuánto y no sé qué más ha quedado en cero. Yo estaba preparando, nos íbamos a ir a una concentración a Santander Pon y el año para que la gente se pues me ubique. parece que fue en el 2002 puede ser. 2002, 2003, Vale. sí. Y estaba preparando las bicicletas porque teníamos las bicicletas en... Llevábamos la marca BH y nos íbamos a Santander. Y estábamos preparando todas las bicicletas y me dice Manolo, me dice, Faustino, prepara las bicicletas, las coges todas y te vas para el hotel que yo llegaré un poco más tarde. La mujer estaba allí con nosotros y los ciclistas. Y nos fuimos, nos íbamos a las 1, 1:30 y en la radio oímos la noticia de que a Manolo Saiz, a Eufemiano Fuentes y al otro médico, ¿Ferrari? no, a un dermatólogo, no, un No, da oncólogo, igual que fuera. Otra persona ya está. los habían cogido con una barbaridad, que realmente no le cogieron con nada, le cogieron con una tontería para la alergia suya, pero bueno, da igual, estaba allí y nada, nos reventó en la cara. Llamamos al gerente del equipo para saber qué hacíamos, si tirábamos para arriba o nos quedábamos y íbamos para abajo. Y no, no, para el hotel, vamos para el hotel. Y allí fue cuando nos comimos todo el marrón. Se decidió de cada uno irse a su casa y nos fuimos. Entonces, una incertidumbre muy grande porque teníamos un equipo de aquella época también que hubiera dado mucho que hablar ese año en el Tour. ¿Sabe lo que por ahí? Estaba Beloki, estaba Vino Kurov, un Esa- cazaco, un corredorazo, y de hecho luego lo demostró porque ganamos la Vuelta a España con él. Estaba Kasetskin, estaba Yakolev, estaba Beloki, estaba Alberto, estaba Luis León. Había gente buena, ¿eh? O sea, teníamos un equipo como siempre hemos tenido, top. Porque en aquella época yo creo que el equipo con más presupuesto era el nuestro, porque teníamos eh, Liberty Seguros, un sponsor americano de seguros grande, no lo siguiente, Luego cogió el y no, equipo, ¿no? Liberty hizo. no, O fue no, con Discovery, Liberty. no, Liberty fue el sponsor y luego fue Astan, o sea, luego entró Burt, lo que llevan los árbitros, Ah, muy bien. como segundo sponsor y en aquella época no sé si el presupuesto más alto era el nuestro porque teníamos unos corredores que era De locos. de locos. Y Liberty Seguros, el contrato que tenía era que si había un positivo, se retiraba inmediatamente el sponsor y nada, y lo retiró Burr también y fue cuando entró Astana. Vino Ya. Kurov a Pero ese Brock año, yo, porque hablo desde el. No, no recuerdo, era joven yo. 2002, 2003. Ahí, ese año no competís, os retiran de la competición. ¿Os dejan competir? ¿Os vais a casa? ¿Qué pasa ahí? Se van los sponsors, Vinokurov habla con Astana, con el primer ministro, con Dan Metor, y Dan Metor da el ok para poder coger el equipo y era Astana. Salvan los rusos, ¿eh? Mira, que son los malos y No, ahora son los buenos, ¿eh? y la verdad que estuve 5 o 6 años con ellos y de 10. Ya, ya. De 10 no, de 12, de 25. Y fue el traspase de Liberty a Astana. Astana coge el equipo, nos presentamos en el Tour de Francia y la UCI saca un comunicado
que todos los corredores que estaban en la salida estaban implicados en la operación Puerto. Hala, ya, coca. Y no podemos salir. En aquella época, Kazajistán le vendía un montón de gas a, bueno, y ahora igual, y hicieron por activa por pasiva para poder correr, porque Benikorov estaba que se salía No hubo manera. y no hubo manera de salir. Y lo de la operación Puerto, pues yo creo que ha sido una Una cosa caza de brujas, diríamos. ridícula, sí. Porque había gente que estaba, la palabra ideal es, o la que da es, estaba gente en el mismo sitio que estaba Manolo y están todavía. Y Manolo es un apestado, Ya, que no le han podido demostrar todavía nada. ya eso es peor. Porque si has hecho algo Correcto, y te lo demuestran, adelante. correcto. Pero yo, eso, ahora que me dices que hay paralelismos con él, a mí me ha pasado en sitios. Y yo creo que es un poco de la herencia antigua que tenemos de la época medieval. Yo creo que esto viene de la época medieval. Cuando uno va mal, todos van o sea, cuando uno va bien, todos van a por él. Y luego, cuando tú ves que a uno le tiran piedras, tú no te paras al quitarle la mano. Tú coges una piedra y se la tiras. Y aprovechan cualquier cosa y te miran todo de arriba abajo y al final te enganchan, con lo que sea. Porque tú coges a cualquier persona en cualquier trabajo y cualquier persona en cualquier trabajo o no está cumpliendo su horario de trabajo o se lleva algo de una tienda o miente a su jefe. Todo el mundo no es perfecto y todo el mundo cometemos errores. Pero cuando vas bien y estás arriba, todo el mundo Todos trata vienen, de joderte y de ver de qué manera a este te que puede está ser. ahí le va mal y cuando caes es cuando de verdad te das Y cuenta quién está contigo y quién luego no. llega un momento que depende de qué lado te posicionas, pues te van dando palos por una parte o por otra. Entonces había dos grupos de comunicación muy grandes Amigo. y ahí pues si te posicionabas a la derecha eras no sé qué y si entonces llega un momento que ahora que estás lo piensas y dices ¿Para qué? esto Hablas de esa comunicación que ahora yo creo que han hecho los paces esos bandos, que el otro día vi un vídeo de los dos hablando, de la Morena y García, ¿no? Un poco Barça y Madrid. ¿Tú crees que España ahora mismo se ha quedado un poco vacío de eso? Porque el ciclismo ha perdido un poco esa esencia de ese Barça-Madrid, de ese... Porque está solo Movistar, ¿no? Bueno, está Ken Pharma, está claro, Caja Rural, no, pero no están en el World Tour. ¿Crees que no van son a... equipos Pero no tú son crees que equipos van a dejar lo que voy? ¿Crees que van a dejar que aparezca otra estructura en España? ¿O tienen el coto? es difícil que aparezca una estructura grande en España porque ahora mismo un equipo de la magnitud de un World Tour, tú date cuenta que ahora Movistar, ahora me alegro porque han encontrado un sponsor, era el último en presupuesto. O sea, tú para Ya, estar a una altura como Ineos, como UAE, como el Bahrein, todas estas estructuras. estructuras te tienes que ir por encima de 50, 60 millones de euros. Es una ¿Qué barbaridad. empresa va a dar esto, no? Entonces, ahora, por ejemplo, un ZUE le está echando narices a la vida porque está sacando un equipo con, por lo menos Pro Tour, que está aquí en España, Sí, representa, encima pero le están quitando los buenos todos los años. efectivamente Salen ahí chavalitos jóvenes claro, que se los quitan. porque no pueden llegar a las Eso. pretensiones económicas que le Jorgensen, ofrecen Cano, que son buenos ciclistas, se los han levantado todos. en breve. Ok, vamos a ir a esa parte con Alberto Contador, que yo creo que es un poco una persona muy icónica en el mundo del ciclismo en España. Para nosotros, te ilumina la cara cuando hablo de Alberto, ¿eh? Yo creo que es una vida ligada a él, que hicisteis tipo un pacto, ¿no? Entre los dos. Y te voy a dejar que tú hables. Yo no te voy a preguntar nada. A ver, Ahora es barra libre. Alberto para mí no es o sea, es, como te diré, Alberto es como si fuera mi hijo, porque lo cogimos muy joven y la verdad es que es de 10. Como persona, no como ciclista. Me gustaría, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy viendo a Pogacar y estoy viendo a Alberto con 10 años menos haciendo lo que se está haciendo ahora de material, de preparación, de alimentación. Yo creo que estaría por encima de todos, porque era una persona, es una persona que es, la palabra es, mm,
Es que la palabra que tiene es que lo quiere siempre o trabajaba siempre para ser el mejor. Es difícil de contener una persona. O sea, yo he estado con él tapando un casco de contrarreloj, los agujeros, porque estudiaba todo. Nos han copiado y yo me acuerdo de poner viseras en los cascos de contrarreloj y le decían que las gafas eran mejor, eran más aerodinámicas. Y decía, pues pero ponerlas vosotros. Y ahora me estoy dando cuenta que todos están corriendo con viseras. Y dices, hostia, pues el tío este era un... Coco prodigioso. Sí, y aparte, entrenando era una máquina. O sea, yo he estado detrás de él días y días en el Teide y hacer lo que hacía él era aberrante. ¿Qué hacía? Pues llegó un momento que tenía, o sea, tú llegas con el ciclismo y tienen de 23, 24, 25, hay una clase impresionante. Pero llega un momento que surge Front y ve que están haciendo cosas diferentes y te está mojando la oreja. Entonces, él era reacio a subir en altura o y tal, porque no sé qué, porque el peso, si pierdo peso, voy a perder fuerza, y se dio cuenta de que no era así. Entonces, nos tuvimos que ir a hacer lo que hacen ahora, irnos a altura, a hacer bajar peso, y tú sabes lo que es bajar peso cuando estás delgado. Eso es aberrante. O sea, es una cosa Sí, que es esquelético incluso. que pasas hambre, tío. Yo lo he visto llegar de hacer 6 horas de bicicleta y tener el masajista preparar la merienda, porque nos íbamos a las 11:30 y llegábamos a las 6:30 de la tarde para no comer a mediodía y dejarle allí 2 tajas De jamón, de todo. sandía Sí. y un trozo de esto de poliespan que le decía yo que parecía un corcho para que se le hinchara el estómago, y luego bajar abajo por la noche y comer un cuenco de sopa con 14 granos de arroz y una pechuga de pollo y 2 rodajas de piña. Y decías, hostia, macho, eso era... Y un día, otro día, 20 días así. O sea, cuando Eso es nosotros... preparación al tour. Correcto. Al tour A la o vuelta, a a lo que principio sea. del año hacíamos 2 veces o 3. Y cuando vino la pandemia me llamaba y nos reíamos, porque nosotros la pandemia la hemos hecho durante 5 años, Todos los días. 3 veces al año. Claro. Y claro, y tú estabas allí con él y has vivido todos, sus Claro, momentos buenos, sus momentos malos, efectivamente. sus caídas. Todo. Él estuvo a punto de morir, ¿no? Tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? Él ¿Es tuvo... accidente o Sí. es un cáncer? No, 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 no. ¿Qué Eso es? es un problema que tenía en la cabeza. Hacías cascos especiales, ¿no? No, sí, bueno, eso también hemos hecho casco, pero porque quería llevarlo ligero y lo hacíamos ligero. Pero él tuvo el problema con una cosa de la cabeza, y en una carrera que iba en una escapada, Sí. de momento se fue y se metió un leñazo y tuvieron que hospitalizarlo. Y ahí sí que Manolo le echó un par de cojones y dijo, no, este me lo llevo yo a Madrid ya. Firmó los papeles que tuvieron que firmar y se lo llevó a Madrid. Y ahí lo cuidaron y lo salvaron. Lo cuidan, lo salvan y luego lo mandan a casa, y menos mal que estaba el hermano al lado, porque le vuelvo a dar otra vez otra de estas de Y combustiones. después de todo eso es campeón. Y después de eso, el tío, sin saber si va, me dice, en 3 meses estoy otra vez. Y la primera carrera que vamos es a Australia. Y allí ganó, Sí, que la además etapa reina. que él para ganar no era como purito, como Valverde, que cualquier día decía, hoy gano, a poquito que se levante un poquito, me meto un sprint y lo gano. Tenía que tener esa Él subidita tenía, sí, más, él tenía que más rápida. tener que darse las circunstancias de que tenía que ser una etapa dura, que tenía que ser una... Ese punch que Correcto. tenían aquellos dos, que aquellos empleaban aquello de decir, Diferente. acelero y me quedo solo, eso no lo tenían. Era No, otro perfil otro perfil de de corredor. ciclista. Pero a raíz de la caída, todavía era más Más animal. meticuloso Más animal. y valoraba mucho más, y ahora incluso lo valora más. Pero ya te digo, ha sido un corredor De 10. de Bueno, 10. aquí saludos. Espero Sí, que vea el podcast. Creo que sí, se lo mandará. De aquí le lanzo un guante. Alberto, ya que somos un podcast nuevo que nos sigue mucha gente, échanos un cable
y siéntate a hablar conmigo un poquito de ciclismo cuando tú consideres y tú puedas, a ver si me ayudas ahí en el futuro, cuando él tenga tiempo. El problema es que ahora tiene menos tiempo que cuando Bueno, no corría. te preocupes, yo me meto donde sea, pero bueno, va, a ver si lo convencemos. Ahora hablabas de las caídas, yo recuerdo un Tour de Francia, voy a cambiar un poco de tema, en una curva que se cae Beloki, ¿recuerdas? Claro, por supuesto. ¿Tú crees Es que, una imagen, tú crees que hubiera, fue una imagen también icónica por conforme es una cae? imagen que la tengo Y grabada, mm, y que hice que me dieran la cinta para saber realmente qué ¿qué pasó pasó? ese día. ¿Qué pasó? Ese día hacía mucho calor. Ese tour, Beloki era uno de los mejores. Tú hubiera ganado a lo mejor, ¿eh? Estaba ahí, Sí, porque ese tour Lance no no estaba. era Lance y la atacó 2 o 3 veces y le costó de cogerle. Y ese tour estaba Joseba muy bien, pero tuvimos muy mala fortuna. Y ese día hacía mucho calor, cogió una curva y todo el mundo que se le salió el tubular y que se no se le salió el tubular. Y el problema fue que se despegó el tubular de la cinta que va pegado a la llanta. Y eso es consecuencia de que la rueda cogió, hizo Pero, un giro y un ángulo muy exagerado. ya. Pero ese tour Se rompió la cadera, ¿no? ¿Puede ser? se destrozó por dentro, se Yo reventó recuerdo luego. estar en el suelo gritando que encima se paró la cámara, creo que Armstrong lo adelantaba por la Armstrong, hierba. A ver, que nada al más que final, había un paso de 2 metros, de 1 metro y medio, y por ahí pasó y bajó a la curva siguiente. tampoco en una bajada no puedes reprocharle nada porque Ah, Beloki no podía haber reanimado la marcha y al final pues es una desgracia dentro del ciclismo sí. y es lo que hay. Hablando un poco de esa mecánica que no nos hemos metido, habrá aficionados que no tienen ni idea de ciclismo, habrá aficionados que sí. Vamos a explicar un poco cómo está estructurado el ciclismo para que lo entiendan. Están las grandes vueltas, que son tres, que es Giro, Tour y Vuelta por orden de llegada. Luego hay carreras que son de una semana. Están las clásicas que son de un día, que hay un número de clásicas repartidas por el año. Están los mundiales y demás. Pero hay diferente tipo de etapas. Hay una etapa que a lo mejor es completamente llana, que a lo mejor son más largas. Hay con puertos más largos, con puertos más cortos. Hay de contrarreloj, hay de pavé, hay de este rato. Ujú. ¿Qué papel tiene un mecánico? Porque claro, la bicicleta no es igual, ¿no? Para un sitio No, para otro. ¿Qué eso es, importancia tiene un mecánico en esto? es el. Eso es tú no puedes tener un fallo. Tú no puedes tener un fallo porque pierdes una carrera. Una carrera hoy en día vale mucho dinero, los equipos valen mucho dinero y entonces tú tienes que tener claro que te tienes que ir a acostar con la conciencia tranquila de lo que le has hecho de 10. Porque eh, tú figúrate que en un Tour de Francia, como por ejemplo el último Tour de Francia que ganó Alberto, que ganamos por 23 segundos. Si en la contrarreloj pincha, perdemos un Tour de Francia que hemos estado disputando 20 y tantos días. O incluso un monumento, que hay 8 o 10 monumentos que son las clásicas súper importantes, la París-Roubaix, Flecha Valona, Milán-San Remo, La carreras así, Lombardía, esta de Bianchi que tengas, que no está, pero va a correcto, estar de aquí poquito. que tengas un problema mecánico, pues tú sales en los periódicos. Entonces Claro. ahí es el estar el día anterior o una semana antes viendo la carrera, viendo el circuito, preparar las bicicletas, tener 2, 3 bicicletas, como por ejemplo en las grandes vueltas va el primer coche, segundo coche y tienes que tener de los líderes en bicicleta en el segundo y en el tercer coche. Y en las clásicas lo mismo, tú vas a las clásicas y tienes que tener ruedas de todas las clases y material siempre Preparado. preparado al 100%. Yo os veo, perdona que te corte, os veo a veces por la tele, porque dicen, los porteros de fútbol están locos. Una leche, un mecánico, con el coche en marcha, la bicicleta en marcha, agachaos, arreglando la bicicleta en marcha. Es como, porque tú estás metiendo la mano ahí en los radios y ahora la bici coge un bote y te va a mierda la mano. Sí, Y os da claro. igual. Y todo eso es para ganar 10 segundos, porque si para la bici 10 segundos y se lo mete, pero claro, si se van los de adelante,
La lías. Tú, por ejemplo, en la pared, Ahí es para matarlos, ¿eh? en la París-Roubaix llega un momento que tú no le puedes dar a un gregario parar y ponerle una rueda. Le das la rueda y te das la rueda pinchada porque tú tienes que ir siempre con el líder. Porque si tú te pones a cambiar de rueda, pierdes un minuto y no coges ni el pelotón. Ya. Yo tengo anécdotas de Alberto de a mejor tener algún problema y de decirle, oye, espérate que yo voy a 2 minutos tuyo. Si te paras, no ganas el tour ni por nada. O sea, tus costicicantes te van a dar para abajo. O en las contrarreloj. Yo soy súper orgulloso del trabajo que realizamos con Alberto para un corredor como él, que pesaba 57, de 57 a 60 kilos y que ganara una contrarreloj del Tour de Francia, cancelara. Que cancelara o vamos, yo tendría un equipo y sería Cancelar a más 10. más 10. Entonces, y le ganamos. Hostia. Y dices, hostia, estoy súper orgulloso de que un jilguerito le ganara a un búfalo. Claro, claro, claro. No, la gente no lo entiende, pero Entonces, como te pille el aire de cara correcto. con el bicharraco Entonces, ese, para que la sea, bicicleta no se mueve. correcto, para que ahí trabajamos todos en rodamientos, en tubulares, en la bicicleta que fuera ligera, el casco de aerodinámica, o sea, fue impresionante y dio un salto de calidad en las contrarreloj, Alberto, que estaba entre los 10 mejores, Ya, siendo escalador. ya. Ahora te vamos a poner un poco una capa que yo creo que te va a gustar. Tú no estás en el mundo profesional, no vas detrás de ningún equipo, pero tú ves alguna bicicleta que vaya un poquito más rápido de lo normal. Todo, a ver, esto, ahora me has hecho una pregunta muy bonita. Bonita, Y te voy a dar una difícil, contestación y te voy a dar y te voy a dar una contestación real. Vale, vale. Realmente esto es una mentira. Las marcas grandes no tienen fábrica. Entonces, yo tengo mi propia marca también de bicis. Muy bien. Y lo que siempre digo, no pagues por lo mismo o peor. Más. ¿Por qué? Porque ahora hay 3 monstruos que se dedican a fabricar para todas las marcas. Depende de la inversión que haga cada marca, tiene un producto, tiene otro. Sí, Y luego está pero la evolución. No me estás contestando. No me estás contestando a mi pregunta. Ahora, Yo te he hecho una pregunta, te la voy a hacer más concreta, porque como no te vas por otro lado. ¿Tú crees que un mecánico puede hacer que una bicicleta corra más y que nadie se dé cuenta? sí. Si vas por la Vale, rama, ya está. No hace por falta la que rama, por no la digas rama nada esa, más, sí. no digas nada más porque te pisarán los dedos y no puede Sí, ser. el problema es que se habla mucho y tal, pero ahora hay bicicletas o hay adelantos que sí que podrían hacer que fuera más. Vale, ya está, lo dejamos ahí. Haremos un cortito y quien quiera algo más que pague por tu entrevista, que nosotros como somos pobrecitos no podemos sacarte toda la información. Te hemos dado solo 50.000 euros por la entrevista y Correcto. no puede ser. Lo No nos ha dado para más. donaremos para algún fichaje. Que venga marca y que pague más y entonces lo sacaremos. La última pregunta que quiero antes de pasar a esa parte más personal. Has hablado de un Alberto muy meticuloso, un Alberto que se fijaba en mil detalles. El otro día, no sé dónde, porque soy un consumidor de entrevistas, de podcast y demás, escuché o vi, no recuerdo, que decía que, ni tampoco es el equipo, tú me lo aclararás, que fue a un Giro y le obligaron a coger una bicicleta, que era peor que la anterior, o a un Tour y le obligaron a coger una bicicleta, porque era la nueva, era el modelo nuevo y se tenía que vender. Que en un Giro, en un Tour consiguió correr con la antigua, pero que en otro fue o corres o corres. Sí. ¿Cómo vivisteis eso desde dentro? ¿Y a qué punto a él le afectaba? Porque claro, tú estás diciendo, es que puedo correr más, pero por culpa de lo que llevo aquí, ¿cómo eres capaz de eso apartarlo? Es decir, da igual que tenga una bici peor. Puede tener una bici mejor, pero me jodo. Porque es muy difícil cuando entra el dinero por medio y las grandes casas invierten las barbaridades de dinero que invierten, pues no puedes hacer. Él fue al Giro y probó la bicicleta y dijo que no corría con esa bicicleta. Fuimos al Giro, ganó por una pata. Y luego, precisamente ese año, el Campeonato de España se hizo aquí en Castellón. Y me mandaron la bicicleta aquí a la tienda y le monté la bicicleta para que la probara bajando el desierto. Y me dijo, Faustino, esto es un tronco. Una castaña. No quiero correr con esta bici.
Y digo, pues ya sabes lo que te toca, tienes que hablar con los jefes y tal. Y entonces ya los jefes dijeron, tiene que correr sí o sí. Pero tú, por ejemplo, desde el desconocimiento total, ¿podríais saber la bici anterior, pintarla como si fuera nueva y que la gente pensara que era nueva, pero es la anterior? No porque la bicicleta era totalmente diferente. Ya, pero a Era, ojos, ¿tú crees que en la tele un aficionado se hubiera dado cuenta que no es la bici que están vendiendo? sí, No hubierais podido engañar a la gente. Es que tú fíjate, ¿eh? Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? claro. Que tu futuro de ganador o no ganador depende de que una marquita te dice, no, es que esta es la bicicleta Ya, pero definitiva. pero Alberto, eso ha tenido varios escollos grandes. Yo me acuerdo un Tour de Francia con Lance, que aquello no era un tour, ahí se masquicaba el aire. ¿Estabas tú dentro Sí, del claro, tour? por supuesto. Bueno, lo dejamos para luego, esto va. Vale, vamos ahora a esta parte final del podcast que siempre utilizamos unas preguntas cortas, unas preguntas que me parecen un poco voy dando tumbos. Y la primera pregunta, a mí me preocupa el ciclismo español, como consumidor de bicis que soy. ¿Tú cómo ves el ciclismo en los próximos 5 años? ¿Qué dos o tres nombres crees que pueden romperla, teniendo en cuenta que hay un animal que se llama Pogachar, que parece que gana cuando quiere, donde quiere y como quiere? Pero ¿quién crees que puede de alguna manera en algún sitio mojarle la oreja? Pues tío, ahora viene una generación muy bonita, muy bonita. Son chavales jóvenes que tienen 18, 19 años y yo creo que van a estar, en 3 4 años van a estar ahí en la pomada. Pericas, gente, el chavalito este que está en el Trek, que no me ahora los nombres, pero el que tiene UAE que está ya ahí, pero que le falta dar un pasito de calidad para estar Ayuso. rematando Ayuso, que yo creo que lo que este año en el Giro lo puede hacer muy bien, Lo incluso puede ganar, ¿no? Si tiene un incluso yo poco. le daría un porcentaje alto de ganarlo. Ganar es muy difícil. Sí, Tú sí, sí. que ganar es difícil, pero yo le veo que tiene algo diferente a los demás, tiene un punto de honor extra. Y luego los 5 6 7 chavales jóvenes que tienen ahora, digo, 17 18 19 años, ostras, yo los veo muy bien. Yo creo que tenemos un futuro bonito. Vale. ¿Comentas que tu padre falleció en qué año? En el 10 y 15. En el 15, vale. Yo te conozco sobre 18, 19 y yo te conozco detrás de tu hijo. Ahí es un... No me toques. Esto es una de las cosas por las que dije esto. ¿Te gusta? Pero No compensa. la familia no. Estás con la élite, ganas mucho dinero, Pero no, pero pero no ves crecer a tus hijos, no tus padres, ¿vale? Y siempre viajando por ahí. soy un cabrón, ¿eh? Sí. No te preocupes, tranquilo. Yo, mira, yo ya he pasado varias veces que he llorado delante de mis jugadores. Y dices, "Hostia, es que te hace débil, no al revés, te hace fuerte, tío. Porque una persona sea capaz para estar llorando delante de la cámara. Ya, pero yo lloro mucho de alegría y es que me tocas una cosa que es un poco, Jodido. no sé, mi padre, Claro, no, pero yo te digo, yo, mi padre y mi madre no eran, mi padre no era mi padre, era mi amigo, ya, entonces, está claro. hostia, es jodido. Pero yo, por ejemplo, yo cuando te conocí a través del fútbol y yo pensaba que eras el típico padre pesado que no se perdía un entreno, no se perdía un partido. Y luego te das cuenta cuando conoces tu historia personal que tú al final, de alguna manera, creo que estás intentando darle a tu hijo lo que no le has podido dar. Por supuesto. Y entonces, y has hecho todo lo posible para que tu hijo le salga del fútbol y pues bueno, no ha salido, no ha salido. Al final son cosas que No, no, pasan yo y era, o sea, yo era realista de lo que podía ser claro, mi hijo en el fútbol, pero porque claro, mi hijo o sea, a mi hijo le gustaba la bicicleta y era bueno en la bicicleta. El problema es que yo no estaba aquí,
Mi mujer no tenía que llevarlo a la escuela porque vivía en Castellón. Empezó el tema de Sí, ya está. las circunstancias del fútbol y ves que el chaval pues tenía una capacidad física fuera de lo normal, pero lo normal era que con los pies era, pues, porque no había desde nunca. pequeñito nunca. Claro. Y lo que trataba era de estar el mayor tiempo posible porque no había estado nunca. O sea, mi mujer ha hecho de padre, de madre y de todo. Y mi padre igual aquí. Mi padre lo hizo un esclavo. O sea, mi padre, yo me iba a las carreras y mi padre estaba aquí. Si tenía que cerrar a las 12 cerraba a las 10 a la 1. Y mi madre lo mismo. Entonces, es lo que estoy apenado. Y yo por dentro es que no he disfrutado de mis padres, no he disfrutado de mis hijos. Y a mi mujer le he hecho una esclava. Y mi padre igual. Vale, la vida viene como viene y te ha dado también cosas, te ha dado una estabilidad económica que la que no has tenido. Pero al final eso no es una cosa que tienes que valorar más. Ahora si tuviera que tomar una decisión, seguiría siendo lo mismo, pero cambiaría algo. Sí, que bastante. A ver, te quitaba tiempo. Y entonces la siguiente pregunta, ¿qué va? Si el tío Alberto te intenta ayudar para que vuelvas al ciclismo, Me gusta mucho, pero podría ir, pero de otra manera. Podría ir a carreras, decir, bueno, voy a ir a carreras puntuales, el Tour o lo que sea. bueno, pero por ejemplo llega el Giro, mira, me voy 10 días allí a verlo un poco desde otra perspectiva, incluso estar en el coche si necesitas, tontería. Mira, ahora mismo me gusta y lo sigo y me gusta un montón, pero también disfruto también. Mira, por ejemplo, mi hijo dejó de jugar a fútbol y estoy viendo cada vez más partidos del fútbol. O sea, veo juveniles, veo amateurs, veo primera, Claro, segunda, primera red, porque me gusta y porque te me gusta. encuentras bien, yo Y me también. encuentro Yo también. ¿sabes? Y desconecto. Ya. Esta pregunta, tú por ejemplo, te dijeran ahora en Italia, haz una etapa dura de cojones, una etapa en el Giro que los dos sabemos que el Giro es la vuelta más complicada. ¿Qué puertos habría que pasar? Que más o menos estén cerca, dónde inicia, dónde acaba y qué puertos hay que pasar. Italia es un. Italia, para mí Enséñame es. una etapa, va. Ahí, Pues que dura, es que hay dura. muchas de estas. Una dura, una que digas, Te ¡buah! vas por el Mortirolo, la zona de esas cordilleras, eso son todo, es duro todo. O sea, yo he vivido con Alberto el primer Giro que fuimos allí y yo alucinaba. Y el segundo Giro igual. O sea, tú tienes un corredor de la magnitud de Alberto que es escalador y tú vas a Italia y disfrutas como un enano. Entonces, es que puedes hacer semejante etapas que dices, esto no tiene ni punto de comparación con ninguna carrera. Esa por una parte, y luego la afición que hay en Italia Ya, y el reconocimiento que tiene la gente a los corredores. una No cosa es, rosa. Es diferente. es totalmente diferente. Sí, yo lo veo, soy un friki de las bicis. Es diferente. Aquí en España están intentando ese formato de Unipublic de acabar en muritos, si la bola del mundo, para un poco su esencia, ¿no? Porque el Tour es más un puerto más largo, más tendido, más de tal. El Giro es lo que dices tú, que es una salvajada. Y España, pues estamos intentando ir a ese final de calle empinada, de ese 24% en 600 metros, que es más complicado para un ciclista. Pero al final las diferencias son mínimas. Ya. Las diferencias tú las haces cuando tú pones en mitad de haces una sierra. Tú pones un puerto como el Mortirolo, como el año que pinchó bajando, le dio la rueda vaso y tuvo que hacer la heroica subida del Mortirolo full y luego bajar y luego subir. Eso es lo que hace diferencia y es a donde rompen los corredores. ¿Y Vaso era gregario suyo en aquel entonces? ¿O era compañero? ¿O Sí, sí, estaban los no, dos a ver? no. Porque también hay que tener Iván Vaso, que ha sido un crack, que te dé una rueda, porque está perdiendo también su opción. Porque Ya, pero orden de equipo o le salió. en la época esa Vaso yo lo he tenido como ciclista y es una persona que cuando le dijeron, no sé, mira, vienes al equipo para trabajar para Alberto. Ok, Y era, Caspito, sí, Caspito. lo tenía claro y estaba él que habían dos y el primero que paró fue le dio la rueda a él. Muy bien, eso habla muy bien de él. Porque podía haber hecho la 2:22. No me No, va el pinganillo, no no, me no va el funciona, ganillo no o giro la funciona. cabeza y lo veo allí. Claro. Pero Alberto tenía un carisma bueno dentro de los equipos y yo he La visto a gente lo Peter respetaba. Sagan parar y darle la bicicleta en un Tour de Francia. O sea que la Ya. verdad es que
los ciclistas son buenas personas. Tú que has vivido tantos años en el ciclismo, vamos a hacer un 8 histórico, porque ahora son 9, no son 8. 2 líderes de equipo, 2 gregarios de lujo, 2 gregarios, un cazatapas y un sprinter. Pueden haber estado en tu equipo o en otro, ¿eh? Pero de qué, De lo que quieras. pero O sea, de cuando yo estaba en el ciclismo. No, de lo que tú conoces. A ver, no te vayas Pero a la de lo que época con- de No, pero de lo que conozco yo, no de ahora. Lo que tú quieras. No, pero es que ahora ya es diferente. Ahora es diferente. Vamos a hablar de lo que tú has vivido, va, que Pero tú que los yo has vi- visto en directo, de lo que porque yo en la tele no se ve igual. Cuando se pone Pepe todo delante del pelotón y se ponen todos con las orejas tiesas y de cuidado que viene el lobo. A mí me hubiera gustado tener un Cuéntame, equipo va, ¿qué equipo harías pues, Cancelara, ¿Ok? tener a Cancelara, tener a Leani Barrutia, corredores que yo he estado, Sí, no hay problema. Indudablemente el líder mío sería Alberto. Otro por si falla Alberto para otro tipo de carreras. Tendría a Yelaber, que sería un cazatapas, que era un crack. Tendría a Zule. Tendría a Burinel, que era un máquina. Tendría a Arminio Díaz Zabala, que era un gregario de lujo. ¿Y Sprinter? ¿A quién metías? Sprinter metería. Petaki, Cipollini. Es que tú cuando tienes un sprinter en un equipo, divides el equipo. Sí, ya, pero quiero un Sprinter en el equipo. ¿A quién metes? Yo metería a Mario. Ese ganaba cuando quería, ¿no? Sí, cuando ganaba era el mejor. No podía, o sea, ponía la bicicleta 80-90 por hora y a jugar. Fua. En la época nuestra. Ahora hay sprinters, pero son sprinters diferentes. ¿Se pasaba miedo en las llegadas? Mucho. Yo vi bueno, Espiral, el accidente este de Gronen, no sé, no. Ajá. Se pega una castaña. Que yo no sé ese tío cómo vive y luego cómo vuelve a correr en bici. Yo tengo una anécdota con Yelaber. Pues Yelaber es padrino de mi hijo. Ah, muy bien. Y fuimos al Tour de Francia y antiguamente era sponsor Coca-Cola. Y ponía unos bidones de Coca-Cola grandes, faltando 25, 30 metros, 40 metros. Y le cerraron, se arreó contra el bidón, se partió la mandíbula. Hostia. Y el tío fuimos al hotel, tío, y parecía que le había cogido un toro. Y Se va, retiró, no, supongo, ¿no? sí, claro, se tiró que tenía la mandíbula rota. Y va el tío en el papel, ja, 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 ja. Digo, ¿lo que le ha pasado, tío? ¿Qué has hecho? Dice que me quería beber la botella de Coca-Cola. Ya. Y estaba el tío. Ahí que se moría y aún tira un poco. El tío tenía humor. Vale. Yo he vivido la época también de contador como espectador. Andy Schleck, Armstrong, Nairo, Valverde, Purito, From. Realmente Valverde me puede el subconsciente, ¿eh? Contador. ¿A quién le tenías un poquito, le notabas un poquito nervioso? Ahí corremos contra este como se ponga aquí este me puede buscar la vuelta. O él lo enfocaba desde la tranquilidad, en el momento previo, ¿eh? Habló en el autobús cuando estaba reconociendo la etapa, hablando. ¿A quién notabas tú que él decía, cuidado con este, ojo con este? De todos los que has dicho, yo creo que no le tenía miedo a ninguno. Lo único que fue la transición que te he dicho antes, de Front, que, pues bueno, vino el equipo que Sky y innovó un poco más. Y a Front sí que le he visto que le ha querido arrancar, pero él se puso las pilas y se rehizo y le dio la vuelta a la tortilla. Y en una vuelta a España le quitó las pegatinas. O sea, que él atacaba con el molinillo que decían sentado. Sí, pero se ponía A mover aquello, no sé cómo movía las patas, mal puesto así de lado. Y aquello era un animal con sus gafas blancas. Antiestético, pero el tío iba a 80 por hora. Siempre se veía ahí que era como un pajarito que iba ahí moviendo la bicicleta. Yo, me gustaba mucho en su época era Mancebo, que iba con el cuello torcido. Ella miraba, ahí va Mancebo, va. Por ejemplo, Era un sufridor ese hombre. Aún está corriendo, con 40 y pico. Pero fíjate, por ejemplo, ese chico era una gran promesa que se comió un marrón sin nada. Y le pusieron la Vítora, que estaba en la Operación Puerto, y ya nada. Sí, Valverde también cayó, ¿no? Cayó Valverde, cayó. Sí, además Valverde cuando cayó en un momento también muy bueno. Pero se ha demostrado y ves, porque Valverde ha ganado de niño, ha ganado en la Operación Puerto y ha ganado sin la Operación Puerto y ha sido campeón del mundo y con 44 años está ahí. Y dices. Y cualquier mangarrufo no pasa nada. Bueno, y él uno peta un año y. Y él es un. ¿Vale? O sea, en la época de Alberto hay
3, 4 corredores Fuera de serie. que han marcado una época. Que Valverde, una lástima Purito. que coincidieran. Porque hubiéramos podido tener una época de ciclismo, ¿sabes? Mayor para el Claro, ciclismo nosotros español. hemos tenido una época de ciclismo del 90 al 2000 que tú miras las estadísticas en el Tour Al revés. y hemos ganado todos los Tours nosotros. Ya. Valverde ha ganado la fecha balón a 6 años. Que parece fácil, ¿eh? Y el otro día la ganó Pogacar allí que sabe tal y digo, no, hemos ganado Pogacar. Sí, pero es que Valverde ha ganado 6 años. Y la Lieja-Bastogne-Lieja la ha ganado 4. Yo ves el mundial ese que gana Valverde, ahí yo creo que lo No, gana todo el país. Lo gana todo el país. Seas del equipo que seas, pero porque es una persona que ha padecido mucho, tuvo una lesión también muy grave. muy grave. En un Tour se Es, cayó contra la rodilla y reventó la rodilla. Yo siempre ha tenido esa pequeña, entre comillas, mala suerte. Le ha pillado mal. No sé si es táctico, si es mental, si es del equipo. Que nosotros, yo, por ejemplo, le gané una vuelta a España él bajando, tío. Yo. O sea, y parece. Porque en aquella etapa vino Kurov, me pregunta, porque era la primera vez que corría la vuelta, y me dice, ¿qué ponemos? Digo, vamos a poner hoy 54-34. Y Valverde puso 52-36 y nos cogió y le ganamos la carrera bajando. Claro, porque no tenía tanta. Tanto desarrollo. Y tú como ya la bici más rápido que él. Porque nosotros hicimos un plato alante de 54 dientes y él llevaba 52. Entonces él no cogía pedales y iba en aquella. En moto. Era muy agresivo. Aparte, Era un corredor muy agresivo, que en cualquier lado te atacaba, en cualquier y lado. ese año fue cuando Andoró fue al Tour y estaba muy bien. Y de hecho demostró que ganó la Vuelta a España. Seguro. Bueno, vamos a ir a alguna batalla que hayas tenido por ahí. ¿Has tenido algún enganchón en la bici? Porque claro, deporte que así, si llegas aquí, llegas allá, bajo la bici, yo cambio, tú me adelantas, voy primero. He tenido. Algún cuello habrás cogido por ahí, ¿no? Pues he tenido un Giro de Italia. ¿Qué pasó en el Giro? Pues un Giro de Italia fue el primer Giro que después de que Alberto dio positivo con el club Terol, fuimos al Giro y entonces pues había un flipado de la vida que llevaba una jeringa con contador dopato y tal y cual, y ese día, el día anterior se acabó en el Mortirolo y ya estaba allí. Y yo llevaba. Venía Viernes y me dice, Faustino, baja tú el coche. Que lo mataré yo. Que yo me voy con el teleférico con Alberto para abajo. Y al lado mío estaba el presidente de Hasovan. Tío, serio. Un tío serio, un danés, 2 metros de tío, allí sentado. Y cojo el coche, bajo para abajo y el tío allí pegándome en el capó, pam, pam, pam. Yo pensaba que y yo decía para mí, así como te estoy diciendo, joder, madre mía, menos mal qué suerte tienes. Porque con el danés voy con el coche porque si no te iba a reventar la cabeza, pero riéndome. Y el otro me miraba con él. Y para abajo, para abajo, para abajo. Y al día siguiente la contra él. Te aparece otra vez. Y me llama Purito y me dice, Faustino, ten cuidado que en el kilómetro, faltando 2-3 kilómetros, está otra vez el de la jeringa y tal y cual. Digo, tranquilo. Una pared, iba Alberto pues a 3, 4, 5 por hora. Y aquel ahí, ¡oh! Claro, como era tal, y al final tal, y se abrió la puerta del coche, tío, me arrepentiré, porque luego me arrepentí. 140 metros para abajo, tío, pegándose unos hostias por allí. Que luego recapacité, digo, hostia, este tío le pega con una piedra, se mata y voy a la cárcel. Bueno, pero. Así Y detrás del coche mío venía el jurado y me tiraron de carrera. ¿Sí? Me tiraron de carrera y le dije, faltaban 3 días para acabar el Giro y le dije a Alberto, yo me voy a casa, tío. Dice, no, tú te vas al hotel, me preparas mi bici Y te esperas, y te esperas y que tenemos que celebrarlo y tal y cual. Y nada, pues nada, fue eso. Y lo bonito fue que ganasteis. Que gana el Giro, hacen una recepción con todos los invitados del banco de Saxo Bank, pues vinieron de Dinamarca, de España, tal, y llega allí y entra Alberto con el maillot y con eso, todos allí aplaudiendo, seríamos 150 personas, y llega el tío y coge el micro Viernes y dice, mira, Alberto, ha sido un placer estar este Giro contigo. Parecía que estaba jugando a la PlayStation, porque decía que atacabas, te ibas y tal, igual ese contenido y tal. Todo el que coge el micro, el patrón, el que venía conmigo al coche. Y lo primero que dice, me he quedado sorprendido, en inglés, me he quedado sorprendido por
el equipo que tenemos de gente Humano. que trabaja y sale y dice, y Faustino, la verdad que me has dejado alucinado. Y digo, hostia, ahora ya me voy a la puta calle. Ya la he liado, mentira. Me voy andando a Villarreal. Y el tío hablaba español. Muy bien. O sea que se enteró de todo lo que le estaba diciendo al otro. Y fue una anécdota que al final le pregunté, digo, pero ¿cómo? Dice, no, yo es que he estado viviendo en Marbella Ah, muy bien, tiempo. tiempo y por eso te digo que tengo 20.000 vivencias muy bonitas, pocas feas. Feas, pues sí, lo de la operación, las caídas y cosas de estas. Te estuve a punto también de liarla una cojonuda en un tour en una vuelta a España con un chaval que era mallorquín, Salva, que se dio, saltó un perro macho al pelotón y le pegó y bueno, se reventó toda la dentadura y estaba chorreando sangre para abajo. Y cuando llegué yo le di la vuelta y casi lo mato, porque se tragaba la sangre. Y tuvo que venir el médico a poner allí y digo, hostia, macho, no toco. No Y tocas a nadie. yo no toco a nadie. Para ir al bien. Nunca. Ya para cerrar el podcast, que yo creo que está siendo un podcast muy completo, ¿algún equipo ha intentado fichar a Alberto a través de ti? Alberto, no, porque es que Alberto en la época que tenía, desde segundo, tercer año que estuvo con nosotros, podía ir, elegía. Sí, pero me explico. Por ejemplo, tú ibas a la salida de no sé qué y se había hablado que Armstrong y Alberto, que estaban juntos, no estaban cómodos. Y a lo mejor iba Echevarri y te decía, tío, va. Porque se nombró en un momento dado que podía ir Sí, para... eso sí. Vente para acá, tú aquí, que ¿qué es lo que necesita? ¿O dónde puedo yo No. furgar con el agente, con tal, con Mira, te voy cual? a contar Intentaban te voy a, buscar por te voy a ahí... contar una cosa. Un día estábamos en la salida de la vuelta, me parece, y vino Eusebio y dice, ¿qué tal? ¿Te gustan arreglar las bicicletas Pinarello? Y le dije, tengo una cosa clara que con Pinarello no quiero arreglar. Ahí va. Nunca me hubiera ido con él. Ya. Tira. Y como tú no ibas, el otro tampoco iba. No, el otro hubiera podido haber ido porque le hicieron una oferta grande, pero prefirió no. O sea, tenía claro lo que quería él. O sea, Alberto ha tenido muy, muy claro siempre los pasos que ha dado, los ha dado siempre muy, 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 muy Tiene seguro. buen De hecho, entorno. Tiene buen entorno. y no el bien entorno. Él era el que decidía, porque si hubiera sido por dinero, se hubiera quedado en Astana. Ya está. Y nos fuimos. Y ahí es uno de los, a lo mejor de los errores míos que a lo mejor hice, pero no porque Astana era. Bueno, para terminar, vamos a darte una camiseta. Ey. Que hacemos. El número no es el de la afición, es el número de podcast Del 12. que nos ha tocado. Perfecto, tío. Vale. Correcto. Vale, Muchísimas vamos. gracias y espero que te vaya esto full. Giramos para que lo vean. Y una de las cosas que digo que yo creo que también es muy importante, que los pequeños detalles marcan las grandes diferencias. Entonces, trabajamos para ello, para que la empresa funcione, la Está academia, muy bien. la academia internacional vaya para arriba, traigamos jugadores de fuera, ayudemos a que vayan para arriba en España. Todo lo que sea de ayudar, ya Que sabes dónde estoy. el taller vaya con un tiro, que a mí como entrenador me Te funcione bien. y que los rusos no tengan la culpa de todo. No. Eso también, ¿no? Claro. Nada, gracias y hasta la próxima. Venga, hasta la vista y gracias por todo.